Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Por qué me miras de esa manera? Con el ojo Porque no sé ocultado. quién es. No, no sé quién es. Espérate. A ver, no te suena. Vale, pues muy bien. Es el último tema de Neki. ¿Te acuerdas, Ah, no? vale, Hace vale, tiempo que sí, no se sí. pasa, hace tiempo que no se pasan por el canal. Eso es cierto. Bueno, pues bien, esto es un tema que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Gimmick. No sé si se pronuncia así, pero bueno, el caso es que a mí me suena a pronunciarlo a Gimmick. Gimmick. Y bueno, hace menos de 2 semanas que se han publicado. Y bueno, pues vamos a ver cómo es esta etapa reciente de Neki. Son una banda de unas chicas increíbles, cada una toca fenomenal. Así que bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. 世界はお芝居だ皆真剣ごっこ始まりはあのシーンからね何者でもないことをしたから自由を得られるそれではここまでさよならバイバイスポットライトが眩しい絶対的だってクライマックスへ辻褄合わせ孤独を超え勝利スパークよ眩しい包むそう得られないものがそこにあるんだ私の声を聞いてまだまだまだ分かっちゃいないねそうなんてしなりを通り全てまがいもの世界は残酷だずっと主役なんて即興劇が連なるままラストシーンはきちんとあるのかなめでたしめでたしほらもういいかなバイバイバイバイハッピーエンドは確定でヒロイン降臨全てがメイデン Ahora que va a romper, voy a pararlo aquí. Me gusta mucho, lo dije en las veces anteriores, ese hard rock juvenil. Eh, es muy técnico, son muy buenas. De hecho, si recordáis, la bajista de Neki es aquella chica de 15 años que se presentó al casting de Love Bites, que estuvo ahí. Fue una de las candidatas que casi casi se convierten en miembro oficial de Love Bites, que tiene una evolución tremenda, que ese bajo que veis, Rosa, es personalizado, es signature, ojito al dato, y que vemos una evolución, ¿no? Ya han crecido, se ven más mayores. Tengo muy en valor de que Hika no solamente cante, sino que toque la guitarra. Natsu es la otra guitarrista, digamos, en la solista. Kanadia, por supuesto, al bajo y Kokoro a la batería. Bueno, es un grupo muy, muy joven. Es un grupo que tiene aproximadamente, pues, año y medio de vida. Es de abril del 24. Y creo que desde que han comenzado, pues bueno, es una banda que es toda una declaración de intenciones. Son capaces de adaptarse casi a cualquier estilo, pero sobre todo me da muy buen rollo. Es un hard rock que entra súper bien, muy dinámico y que todo el tiempo van pasando cosas. Estás muteado. Continúe usted, David. Perdón, perdón. Que digo que además de verdad, suenan muy frescas Ujú, y esta chica, la verdad que canta, te da buen rollo. La música de este grupo te da buen rollo ujú. y no sé, te da energía.
Y eso es complicado. Pues también son canciones muy moviditas Sí, sí, y te da, pues eso, de moverte claro. y la bajista, veas cómo se oye, ¿eh? Sí, sí, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Es decir, Canade ha irrumpido en la escena musical como una grande del bajo, em, que ya desde que era adolescente, pues ha dicho aquí estoy yo. Em, y claro, al principio sorprendía, ¿no? Dice, ¿qué hace una niña de 15 años presentándose a tocar con los Bytes? Pero es que estaba ahí por derecho propio, es que toca realmente increíble. Es que toca muy bien, sí. Sí, Pero temas... vamos, que esta Fami, Mm. pues andaría por ahí también. Bueno, Tendría 17 creo, no, tenía para mí 2021, en el momento que cuando hace, se presentó. cuando sea, sí, efectivamente. Entonces, claro, es decir, digamos que era ya una adulta, Sí, joven, bueno, una adulta, ya, pero la otra era una adolescente, claro, claro, con ¿vale? 15 años, pero es que Bueno, toca, es claro, igual es que, que Yoyoka claro, se presenta Yoyoka a la batería de cualquier grupo y dice tú, o Lisa X. claro, correcto, 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 efectivamente. Em, como decía el anuncio, ¿no? Jóvenes, pero suficientemente preparados. Eh, Jasp, ya, era efectivamente, correcto. joven aunque sobradamente preparado. Sobradamente preparados, gracias por la corrección. Bueno, pues cositas que decir, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención, me gusta, es que dentro de... Ya sabemos que las nuevas generaciones son virtuosos, hay mucho más virtuosismo que antes, Sí, cada vez el tema técnico se está llegando a unos extremos de calidad técnica que impresionan. Sin embargo, la potencia de Neki está en el groove, en el ritmo, ¿vale? Está ahí la atmósfera que te crean, esos riffs entrecortados, la batería que tiene el bombo muy marcado, le pega fuerte, por cierto, hace unos redobles muy rápidos, unos fills muy rápidos. No me acostumbro a llamarlos fills, siempre le digo yo redobles, que es en español. Bueno, pues, y claro, siempre decimos, o casi siempre, que claro, llama muchísimo la atención el bajo de Canadá. Y es que dentro de la calidad técnica es un punto muy a favor, ¿vale? Y eso no desmerece al resto. Es decir, al igual que em, no vas a desmerecer, no sé si aquí o en otra reacción hemos hablado de Maiden, no vas a desmerecer a los guitarristas porque Steve Harris sea Steve Harris, ¿vale? Es decir, todo suma y creo que en conjunto es un grupo muy cohesionado, se ven, además, hacen cosas curiosas como añadir capas vocales, a veces hay dobles y triples capas vocales. Está muy bien. Tengo ganas de verlas en directo, para ver cómo se manejan en conciertos grandes o en festivales o lo que sea. Ya llegará. Es un grupo, como digo, muy joven, pero con mucha personalidad. Así que, creo que alguna hemos visto en directo. de Neki, Sí, ujú, pero en sitios pequeños, ¿no? Creo, puede ser. hombre, muy grande no sería. No sería. Además, No, a ver, me refiero, porque hay veces que tocan en locales pequeños y no se escucha demasiado bien. Em, la sí, canción que hicimos de Zero Sum sí, en febrero, ¡buah! es que ha caído. Lo que pasa es que era de miembros. Era también de miembros. Era, ¿no? Después se liberó, creo yo. Creo ¿O que sí? no. No, sigue siendo, vale, vale. Es que claro, es de las antiguas. Hola a todos y De bienvenidos. De hecho, está con el formato antiguo, cuando estaba la pantalla arriba y demás. Em, sí, 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 sí. Hemos hecho alguna en directo, correcto, correcto.
Bueno, pero lo dicho Lo es, que pasa que, claro, como fue en febrero, pues sí, hace unas 800 reacciones, sí. nuestra memoria de pez, pues No, no, yo lo decía en recintos grandes, porque hay veces que ves el grupo en locales pequeños en los que realmente no hay una buena producción en cuanto a audiovisual sí, de ya, que ya. se vea bien, que se escuche bien, ¿vale? Y creo que por eso es lo que me refería yo. Bueno, vamos a continuar. Venga, seguimos. バイバイバイバイハッピーエンドは確定でヒロイン降臨全てがメイデンクライマックスウェイつじつま合わせこの空港へシャン率は秒眩し映つリストへ得られないものがそこにあるんだ私の声を聞いてまだまだまだ分かっちゃいないねそうなんでシナリオ通り全てまたいもの クライマックスウェイつじつま合わせ孤独を越しちゃう率は秒眩し映つレッスンへ得られないものがそこにあるんだ私の声を聞いてまだまだまだ分かっちゃいないねそうなんでシナリオ通り全部自分が立ちを下すのよ何がまがいもの Tremendo. Me ha encantado la técnica de tapping que tiene Natsu, ¿eh? Me ha sorprendido mucho y para bien. Bueno, Kokoro es brutal con la batería. Em, Pero brutal, sí, sí. sí, bueno, eh, además Kokoro, la vez anterior, bueno, en la primera época de Neki, llevaba una camiseta de Luka Doncic cuando jugaba en Dallas. Se ve que cuando lo traspasaron a los Lakers, ha cambiado de camiseta y ahora lleva una de Jordan. Entonces, bueno, pero se ve Debe que ser siempre le... que no le gusta No lo sé, no lo sé, no lo el sé. Leque. Lo mismo nos sorprende en el futuro, pero siempre llevaba una camiseta de baloncesto de la NBA. Me imagino que tendrá varias. Hombre, sí, no, Pasará como a mí, que tengo de casi todos los equipos de Fórmula 1. los que coleccionamos camisetas de la NBA al final tenemos bastantes, no tenemos una. Bien, bueno, pues cosas que comentar un poquito más analizando lo que sería el videoclip en general. Bueno, es muy colorido, si te fijas. Hay Sí, incluso, fíjate, hasta los colores, hasta que el suelo del escenario, esa especie de nave en la que están tocando, tiene pues parte un manchurrón así de naranja, como si hubieran volcado un bote de pintura, ¿sabes? Además, tiene gracia. Yo llevo 4 días pintando mi casa. Em, estoy de pintura hasta dónde. Mira, ¿lo ves? Aquí se ve en el suelo. Y hay mucho contraste de luces, la estética es muy urbana, mucho cambio de plano rápido que está muy bien. sí. Me gusta como en el caso de la presencia de la cantante, creo que es fundamental, lo hace muy bien, creo que en este caso, pues tiene muchas cosas que decir. Tiene magnetismo, tiene carácter y creo que en este Y ha caso cambiado de look, por eso no la sí, reconocía. sí tiene así como un peinado tipo Pulp Fiction, ¿vale? De Hika, Sí, con ese sí. corte de pelo.
Pero muy bien, muy bien. Después tiene mucha presencia escénica, tanto Hika como el resto, ¿no? de componentes. Lo que te decía es muy intenso, es muy juvenil. em, en cuanto a la forma de moverse y demás, es como si fueran un poco rebeldes, en plan rompiendo moldes y tal. Y de hecho, la letra de la canción habla sobre romper las apariencias, mostrar quién eres de verdad, desafiar a quien te quiere poner máscaras, desconfía de las fachadas sociales, rechaza la superficialidad en general. De hecho, lo de gimmicks es una crítica a los trucos que la gente usa para aparentar. Así que nada, Oh, estamos buscando la autenticidad. de esos hay muchos. Sí, sí, de hecho, Y muchas. claro, dice, yo no necesito aparentar, esto soy yo. Pues ahí está. Pues muy bien. Genial. Amigos, espero que os haya gustado. Si queréis apoyar el canal, ya sabéis, por favor, un like, suscribiros, clic en la campana para que os avisen de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos pues todos los comentarios del mundo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.